Una vez explicado el desarrollo del ala completo, me gustaría añadir una pequeña parte sobre cómo podemos modelizar este proceso. Todos los mecanismos del desarrollo, desde los comportamientos celulares, los cambios de forma, las redes de genes, etc., se pueden representar de manera más o menos aproximada mediante fórmulas matemáticas. Por lo tanto, podemos construir modelos para simular el desarrollo de los órganos. El modelo que voy a explicar está publicado ya en esta publicación de 2015 y la imagen es de la propia publicación. Y en él se simula únicamente la última fase del desarrollo del ala, que es la contracción del hinge. Entonces se ve como partiendo de esta condición inicial, en la cual el ala es simétrica en torno al eje antero-posterior. Poco a poco el hinge se contrae y finalmente el ala adopta una forma muy parecida a la del adulto, ¿de acuerdo? El modelo utiliza un formalismo que se llama vertex model o modelo de vértices, ¿de acuerdo? Que es una manera de representar los tejidos. En este modelo, cada célula es un polígono con un número determinado de vértices, que en la figura están representados en azul. Los vértices, o cada vértice, está en la intersección entre tres células, excepto los que están en los bordes, que muchos de ellos pues solo están en la intersección de dos células. Los vértices se van moviendo según unas ecuaciones, ¿de acuerdo? Y se trata de minimizar una función de energía. La simulación es como sigue. En primer lugar, se escoge un vértice al azar de todos los que hay en el tejido, que pueden ser varios miles, y este vértice se mueve a una nueva localización también al azar, con una distancia máxima, o sea, no se mueve demasiado, sino que se mueve a un sitio que está más o menos cerca. Pues se mueve y se calcula una función de energía en esa nueva localización. Si la energía en la nueva localización es menor que la energía en la localización antigua, entonces el movimiento se acepta y el vértice se queda en la localización nueva. Si por el contrario la energía en la nueva localización es mayor que la energía en la posición anterior, se rechaza el movimiento y el vértice vuelve a dejarse donde estaba, como si no hubiera pasado nada. Entonces el movimiento o la ecuación de energía, para calcular la energía de cada vértice, se utiliza una ecuación que os he puesto aquí y tiene tres términos. El primero, tres términos quiere decir que es una suma de tres componentes que son más o menos independientes. Entonces, la ecuación se calcula para cada vértice y estos sumatorios indican que si estamos calculando la fórmula para este vértice que estoy señalando, pues tenemos que hacer la suma del primer término para todas las células que están tocando ese vértice, es decir, 1, 2 y 3. El segundo término tenemos que hacer la suma para todas las aristas que están tocando ese vértice, que son 3 también, y el tercero también de nuevo para todas las células que están tocando ese vértice, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo de las características de esas células que están en contacto con ese vértice y de esos ejes, el vértice se va a mover, va a tener mayor o menor energía y en consecuencia se va a mover o no se va a mover. Vale, el primer término el primer término tiene dos valores importantes, que son la A alfa y la A0. A alfa es el área de la célula y A0 es el área de equilibrio de la célula. Área de equilibrio quiere decir que las células tienden a tener ese área, es como el área favorita de la célula o el área que la célula quiere tener, por decirlo así. Entonces, si el área de la célula es menor que su área favorita, este ratio será menor que 1 y por lo tanto, por ejemplo 0,9, por lo tanto 0,9 menos 0,1 menos 1 tendrá un valor negativo. ¿De acuerdo? Mientras que, por el contrario, si el área de la célula tiene un valor
más grande que el área de equilibrio, pues este ratio será mayor que 1 y la resta será mayor que 1. Pero luego se eleva al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto mayor sea esto, este ratio diferente de 1, es decir, cuanto más alejada esté el área, bien sea por arriba o por abajo del área de equilibrio, este valor tendrá un valor absoluto más grande y al elevar al cuadrado será mayor, y por tanto este término será positivo y la energía será mayor. Por lo tanto, si es mayor será más probable que este movimiento se rechace. En cambio, si el área esta es exactamente igual que el área de equilibrio, pues esto será 1, la resta será 0 y no tendrá un valor positivo sobre la energía. Por lo tanto, los vértices tenderán a moverse hacia aquel lugar donde el área sea igual al área de equilibrio. El segundo, y bueno, recordemos que esto se suma para las tres células. El segundo término tiene que ver con la longitud de los ejes, ¿vale? La L, los ejes, quiero decir las aristas. La L es la longitud de las aristas que están en contacto con el vértice. Entonces esta longitud se normaliza por la raíz cuadrada del área de equilibrio y se multiplica por este valor, que es la tensión de los ejes. La tensión indica de alguna manera la fuerza con la que un eje tiende a contraerse o a estirarse. Sería equivalente a una goma. Si la tensión es positiva, cuanto más largo sea la arista, mayor va a ser este valor. Es como una goma, cuanto más la estiramos, más fuerza hay que hacer para seguir estirándola, porque la tensión a la que está sometida es mayor. En cambio, si este valor es negativo, si la tensión es negativa, quiere decir que la arista de por sí ya tiende a estirarse. ¿De acuerdo? Y bueno, lo que pasa es que en consecuencia, dependiendo de la longitud, pues este término será mayor o menor para los tres, siempre ponderado para las tres aristas, y en función de eso la energía será mayor o menor. El último término depende del perímetro de las células. L es el perímetro y está normalizado por el área de equilibrio, y esto no es más que una constante que le da mayor o menor importancia a este término. Entonces, ¿por qué esto? Este último término sirve para hacer que las células tiendan a ser más o menos redondas, lo cual sabemos que ocurre en la realidad. Cuando el perímetro es muy grande en relación al área de equilibrio, es porque, por ejemplo, la célula tiene una forma rara, una estrella, ¿de acuerdo? Si la célula tiene una especie de forma estrellada, va a tener un perímetro muy grande en comparación con el área, o si está muy alargada. En cambio, una célula redonda tiene un perímetro pequeño en proporción con el área, ¿de acuerdo? Entonces, estos términos son los que se utilizan para calcular la energía de los vértices en cualquier posición y determinar si se va a mover o no. Además, el modelo incorpora las transiciones, los cambios en topología que ya hemos visto. Incorpora transiciones T1, que es un cambio de vecindaje en las células. En esta imagen, la célula de la izquierda y la de la derecha están en contacto en un primer momento, mientras que la de arriba y abajo no están en contacto entre ellas, y después de la transición, la de arriba y abajo están en contacto, mientras que la derecha y la izquierda ya no están en contacto. Por lo tanto, esta zona del tejido que estaba más alargada desde arriba hacia abajo, como ahora la célula de arriba y la de abajo están en contacto, digamos que se ha achatado un poco, ¿de acuerdo? Y en cambio ha aparecido aquí una unión que hace que en la dirección horizontal el tejido esté un poco más alargado. Después están las transiciones T2, o la muerte celular o la extrusión. La célula roja se comprime y acaba saliéndose del tejido o muriendo. Y por último, por supuesto, la división celular, que puede estar regulada o bien por ciclo celular. Por ejemplo, cada vez que mueves uno de los vértices, puedes hacer avanzar el ciclo celular de esta célula, y cuando llegas a un límite, pues la célula se divide. O también puedes definir un área máxima de la célula, de manera que una célula cuando va creciendo y cuando llega a un cierto tamaño se divide. Y la división de la célula puede tener lugar según la ley de Herwig, que es
ortogonal a la dirección más larga de la célula, que en este caso sería aquí sería la opuesta a la línea verde, y la línea verde sería la que es ortogonal a la dirección más larga. Y entonces, bueno, pues quedan dos células. O también puedes hacer que la dirección de la división se determine de otra manera, como por ejemplo en respuesta a un gradiente de un morfógeno. Primero voy a enseñaros una simulación en la cual no hay morfogénesis. Y no hay morfogénesis porque el sistema está desde el principio prácticamente en equilibrio. En esta simulación hay 500 millones de movimientos, o sea, en total se mueven 500 millones de veces los vértices. Sin embargo, no pasa nada, como mucho el tejido se va haciendo un poco más redondo porque la tensión en los bordes es un poco mayor, ¿de acuerdo? Y ya está, porque para que haya morfogénesis tiene que haber algún desequilibrio de fuerzas, alguna de las regiones tiene que estar ejerciendo una fuerza, o tiene que haber alguna tensión en algún sitio. Y en este caso no es así. En la siguiente simulación sí que hay cambio de forma. En primer lugar, el tejido está sujeto por las esquinas a una especie de muelles que ejercen una especie de tracción sobre las células. Los muelles tienden a acortarse, y si los estiras, pues tienden todavía más a acortarse. Por otro lado, las células tienen un área de equilibrio muy pequeña, por lo cual se contraen. Entonces, y además existen transiciones T1 que permiten cambiar la topología del tejido. Entonces lo que vais a ver es que al principio de la simulación las células se contraen muchísimo, pero después incluso superando la tensión que ejercen los muelles, las células se contraen muchísimo, pero después los muelles van a ir estirando y bueno, el resultado es más o menos como si estiramos un chicle. Fijaros que ahí se queda un grosor incluso de una célula. De acuerdo, al principio las células se contraen mucho, pero poco a poco los muelles van estirando de las esquinas y esta parte se va estrechando. Fijaros que ahora tiene 4 células de grosor, pero poco a poco esas 4 células se van a ir, debido a transiciones T1, va a cambiar la topología de los contactos intercelulares y se va a ir haciendo cada vez más estrecho, mientras que esta parte se va haciendo más gruesa debido a la tensión de los muelles. Fijaros que ya tiene 3 células. Si paso el vídeo un poco más para adelante, aquí ya tiene 2 células de grosor, este hilo, y finalmente aquí aparece una zona en la cual solo tiene una célula de grosor. ¿De acuerdo? El tejido ha pasado de ser un cuadrado gordo con 10 células más o menos de grosor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, 10 u 11 células de grosor, a ser un hilo en el cual solo hay una célula, ¿de acuerdo? Debido a las tensiones que se han generado. En el siguiente vídeo se ha añadido un morfógeno. Hay una banda de células que aparece negra en el vídeo que secreta un morfógeno, y ese morfógeno difunde. En el vídeo vais a ver que la concentración de morfógeno está representada por la opacidad del color de las células. Entonces el morfógeno no tiene ningún efecto sobre las células que lo secretan, pero hace crecer, hace aumentar de tamaño a las células que lo reciben. Además, orienta la dirección de las divisiones, de manera que las células se van a dividir hacia afuera. ¿De acuerdo? Y en ausencia del morfógeno, las células se van haciendo más pequeñas y eventualmente o finalmente mueren. Esto pasa en la realidad. Hay muchos tejidos o muchas células que necesitan del suministro constante de alguna señal, algún morfógeno, que las mantenga con vida o que fomente su crecimiento, y en ausencia del mismo, pues acaban muriendo. Fijaros, la intensidad del color azul indica la concentración del morfógeno. Y este
esto es un poco raro, pero simplemente es para que veáis el tipo de cosas que se pueden simular. Aquí el morfógeno, aquí hay más zonas diferenciadas. En esta, el morfógeno es el mismo morfógeno y se genera tanto en la zona negra como en la zona gris. Sin embargo, las células de la zona verde responden a ese morfógeno, todas las células responden al morfógeno creciendo, pero las células de la zona verde orientan su división en la misma dirección que el morfógeno, mientras que las células de la zona azul, igual que en la simulación anterior, orientan su división en dirección opuesta al morfógeno. Entonces eso hace que se genere una forma muy rara que no tiene sentido, pero simplemente es para que veáis cómo el mismo morfógeno puede ser interpretado de manera distinta en dos células, en dos tipos celulares distintos, generando patrones y comportamientos celulares muy distintos. Bien, ahora ¿cómo simulamos el desarrollo de la mosca, por fin? Pues paso por paso. Sería muy complicado hacer un único modelo que sin parar, desde el principio hasta el final, atravesara todas las fases del desarrollo de la mosca. Entonces, en primer lugar, pues vamos a simular la contracción del hinge, que es el último paso, de acuerdo, entre las 16 y las 38 horas después de la pupa, aproximadamente. Entonces, en esta simulación hay distintos tipos celulares que tienen distintas propiedades. Esto se hace, pues, sencillamente poniendo distintos parámetros numéricos, todas esas variables que hemos visto en la fórmula, pues hacemos que sean distintas para cada uno de los tipos celulares. Después se utilizan las células del hinge tienen un área de equilibrio que es mucho más pequeña del área que tienen originalmente, por lo tanto se van a contraer. Las venas y los bordes tienen una tensión, la tensión de las aristas es más elevada, y además el borde está... hemos utilizado esos muelles de la segunda simulación para ponerlos alrededor del borde de lo que es el blade, de la hoja del ala, y estiran de ese blade, de manera que mientras el hinge se contrae, esos muelles estiran del blade y lo mantienen fijo. Fijaros que todas las células atraviesan un ciclo de división celular, más o menos, que además ocurre en un patrón muy semejante a como ocurre en el ala real. ¿De acuerdo? La simulación no es perfecta. Estos son los muelles. Los muelles tienen una tensión distinta dependiendo de la zona. Por eso estos muelles se pueden estirar más, porque su tensión es menor. Mientras que en estos muelles la tensión es mayor, y de hecho en la realidad la concentración de proteína DAMPI es menor en esta región y es mayor en la zona más distal. Entonces, de alguna manera, modificando este parámetro de la tensión de estos muelles, se puede simular la concentración de la proteína original en la mosca. Después podemos simular en la parte de crecimiento del blade. En primer lugar... un mutante DAMPI, ¿de acuerdo? Simplemente eliminando estos muelles de aquí podemos simular el resultado de la mutación DAMPI. Fijaros que el patrón de divisiones también es distinto. Eso es interesante porque no es algo que sea trivial, no es algo que se desprende directamente de la manera en la que están puestos los parámetros en la simulación. Sin embargo, ocurre menos división celular y la que hay está centrada en esta parte más proximal del blade. Esto es similar a lo que pasa en la realidad. Ahora sí, podemos ver el paso de crecimiento entre las 4 y las 8 horas después de la pupa. En primer lugar, el proceso de extensión convergente. Vais a ver que hay tipos celulares, porque las células están especificadas, pero estos tipos celulares todos son iguales, todos tienen los mismos parámetros y solo se han puesto para visualizarlos, ¿de acuerdo? Pero las células no están diferenciadas, entonces todas las células a efectos prácticos son iguales. La tensión de los ejes es más alta en los ejes que están en la dirección antero-posterior, es decir, los que van de arriba hacia abajo, simulando o tratando de imitar
a la polarización de la miosina, que en este estadio se sitúa precisamente en las uniones intercelulares en dirección anteroposterior. Y además el área de equilibrio es más o menos el área de las células, por lo tanto las células ni aumentan ni disminuyen su tamaño. O sea, se produce un cambio de forma, pero no un cambio de área. Veis que ocurren algunas reorganizaciones de las células, por eso al final lo que son las venas se quedan de una manera un poco extraña, y un cambio de forma en las células, porque las uniones intercelulares que van de arriba hacia abajo tienen un valor de la tensión, una tensión más elevada, y hacen que las células se acaben comprimiendo en esa dirección, manteniendo, eso sí, su área. Es un poco exagerado en algunas regiones, no es demasiado realista. Y por último, para el paso final de expansión, simplemente se hace que las células tengan un área de equilibrio mayor que el área original. Al final se hace un poco abombada, porque se elimina completamente esa polarización de la miosina, esas diferencias entre la tensión de los distintos ejes según su orientación, pero más o menos se consigue el efecto de un crecimiento isotrópico. Y bueno, pues ya está. Muchas gracias a los que hayan aguantado hasta aquí.